Buenos días a todos y a todas. Espero que me escuchen. Por favor, si me pueden confirmar. Sí, se escucha bien, Claudia. Se escucha, Gabriela. Gabriela. Gabriela, se Ya escucha se me escucha. perfectamente. Sí, adelante. Perfecto. Bien, pues ya son las 10:08 y para respetar el tiempo de todos los participantes vamos a dar inicio a este primer webinar. Antes que todo les agradecemos su puntualidad y pues acompañarnos. Esperamos que este sea un exitoso primer webinar y que, bueno, pues nos acompañen en los próximos encuentros, ya sean presencial o virtual. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Gabriela Márquez, soy encargada del componente 2 del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de República Dominicana para generar información y conocimiento climático en el marco del Acuerdo de París, de la Iniciativa Global Creación de Capacidades para la Transparencia, conocido como CIVIT por sus siglas en inglés. Y el segundo componente, pues, trabaja en temas de seguimiento a la NDC, que fue mejorada y actualizada en 2020. El webinar de hoy es el primero de una serie de capacitaciones sobre la aplicación de las guías y plantillas estandarizadas de MRV de mitigación para el seguimiento de la NDC, y hoy estará dirigido a encargados, participantes clave del subsector de transporte terrestre. Una breve introducción para los que son nuevos acá. El proyecto CIVIT de República Dominicana tiene el objetivo de ayudar al país a desarrollar las capacidades técnicas requeridas para generar información con la amplitud, periodicidad, pertinencia y exactitud necesarias para preparar los reportes nacionales relacionados a transparencia y examinar las futuras contribuciones nacionalmente determinadas, conocida como NDC por sus siglas en inglés. Aquí a la derecha vemos las instituciones que forman parte del comité directivo de CIVIT. Recordar que el proyecto ya tiene más de un año que inició y estaremos trabajando hasta junio del próximo año 2023. Esto es una muestra de quienes forman parte del equipo técnico de CIVIT. En el día de hoy, bueno, el proyecto CIVIT está presidido por el Viceministerio de Cooperación Internacional y Cambio Climático, específicamente desde la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En el equipo de CIVIT tenemos 5 personas fijas, por así decirlo, por el proyecto completo, y una serie de consultores expertos en temas específicos sectoriales. En el día de hoy vamos a contar con ponencias del señor Iván Relova y Zacarías Navarro también. Ya les mencioné los componentes. El componente 1 está a cargo de la señora Lisandra Rodríguez, en el cual se refuerzan los acuerdos institucionales y capacidades técnicas de los ministerios competentes para la recopilación de datos de mitigación, el seguimiento y la presentación de informes. Como les mencioné, el componente 2 es más sobre el marco de transparencia nacional y el seguimiento a la NDC. Hemos agotado, y muchos de ustedes pues ya han participado en una serie de consultas y de actividades o capacitaciones en la que pues se presentan las propuestas de los consultores que han trabajado en ella para validar con ustedes qué pudiéramos mejorar, agregar para que sea realmente efectivo y funcional para ustedes y que pueda pues efectivamente el flujo de la información llegar a donde debe llegar. El pasado 26 de mayo nos reunimos en 2 salones en el Dominican Fiesta, donde muchos de ustedes pues participaron, y ese encuentro tuvo 2 objetivos. La primera fue presentar una serie de propuestas de elementos técnicos para el desarrollo de un memorándum de entendimiento con las instituciones pertinentes que estarían proveyendo los datos y la información para poder informar sobre los avances en las opciones de mitigación presentadas en la NDC en los sectores priorizados por el proyecto CIVIT, que son AFOLU y subsector transporte terrestre.
en el día de hoy, bueno, en la segunda parte de ese taller del 26 de mayo también fue presentar una plantilla estandarizada para estos sectores, donde se mencionaban algunos, se proponen ciertos datos de actividad para que ustedes validen si son posibles recoger o no, y darle un seguimiento efectivo a estas opciones de mitigación. En la jornada de hoy, vamos a iniciar a completar la actividad 2.2.2 y es una capacitación sobre la aplicación de estas guías y plantillas en la cual estas capacitaciones están dirigidas a personal clave técnico de las instituciones competentes que pudieran estar encargados, entre otras cosas, como encargados de recopilación y gestión de datos, de la COACUS de la presentación de informes, así como de la verificación. Estaríamos iniciando hoy, primera semana de julio, y culminando en septiembre de 2022. Resaltar que estos están divididos por sector. Para la justificación de hacer esto es que para aplicar efectivamente el sistema de medición, reporte, verificación, MRV, se ha diseñado borradores de plantilla, recolección y gestión de datos, instrumento que contiene informaciones básicas de la institución encargada de recoger estos datos de actividad, que son imprescindibles para determinar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la implementación de estas acciones de mitigación planteadas en la NDC. Las capacitaciones se realizan con el equipo técnico de las instituciones que tienen roles de recolectores, análisis y verificación de datos. El interés es garantizar que los datos requeridos para alimentar ese sistema de MRV de emisiones y de acciones de mitigación sean intercambiados con frecuencia. Para no quitarle más tiempo, aquí una breve reseña de quiénes serán nuestros expositores en esta y en las próximas capacitaciones. Probablemente ya los conocen, el señor Iván Relova, quien es consultor experto en sistemas de MRV del proyecto CIVIT, y Zacarías Navarro, consultor experto de energía y residuos del proyecto CIVIT. Ustedes van a recibir estas presentaciones, por lo que no me voy a detener a leer su reseña. Esta es la agenda del día, desde las 10 hasta las 11:30 de la mañana. Estamos cubriendo la parte de la introducción. Luego de mi presentación, les pediré a los participantes que por favor se presenten brevemente su nombre y la institución que representan y su ocupación, y luego le pasaré la palabra al señor Iván para cubrir estos módulos que vemos aquí. Aquí es el cronograma de las próximas capacitaciones. Como ven, hoy es lunes 4 de julio, tendríamos esta sesión y durante esta semana también una segunda, pero ya dirigido para el sector AFOLU. Nuestro próximo encuentro con ustedes del sector transporte terrestre sería el jueves 25 de agosto, por lo que les agradecemos que pues vayan salvando esa fecha para que nos acompañen, y un último taller presencial con ustedes el jueves 8 de septiembre. Entonces, como les mencioné, estaremos enviando las invitaciones más adelante, pero si pueden pues ir reservando esas jornadas, se lo agradeceríamos. Ya para finalizar, les muestro brevemente un video de lo que fue nuestro taller el 26 de mayo. El objetivo de la segunda parte del taller es una propuesta de plantilla para la recolección de datos. Se han propuesto una serie de indicadores. Probablemente ustedes también han estado trabajando con el plan de acción de la NDC. Esos indicadores del plan de acción de la NDC te permiten ver el avance de ejecución. De carga con el registro que tiene, cuando comience va a tener mucha información y ahí lo que podría ayudar a remover un entendimiento es que las
instituciones apoyen a través del seguimiento de la ANS, no estamos haciendo una cosa específicamente. Yo diría que estamos utilizando las herramientas que nos da el mismo sistema MDB, las diferentes herramientas que nos da el sistema MDB, para asegurarnos que lo que la ANS plantea se esté cumpliendo. Para el seguimiento de la ANS y que permitan el monitoreo de las acciones. Y eso es lo que estaba levantando la ANS específicamente en el país. Está diciendo un plan de acción a 4 años que necesita el sector por la cooperación a través de la asistencia técnica. Bien, espero que hayan disfrutado del video y vamos a dar paso a que los participantes se presenten brevemente. Tú le decías a la Superintendencia de Salud, que es la reguladora, y nosotros sabemos el buen trabajo ahora que está haciendo el doctor Jesús Ferinesia con todas esas depuraciones. ¿Me escuchan? Hola, sí. Parece que hay alguien con un micrófono abierto, si por favor pueden asegurarse de que están cerrados y pues pueden ir presentando. José Miguel Solís. José Miguel Solís. Nosotros sabemos que existe lo que es el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudiante de maestría. Medio ambiente. Gracias. El acompañamiento Ariel Rodríguez, de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, encargado de operaciones. Gracias. Rosa Mena, encargada del Departamento de Acreditación y Registro de Transporte de Carga, Intrant. Flavio Cordero, coordinador de Prospectiva Energética, Comisión Nacional de Energía. Gracias, y los demás pueden ir. Catherine Félix, Movilidad Sostenible, Intrant. Gracias, Catherine. Luis, ¿tiene la mano levantada? Saludos, mi nombre es Luis Rodríguez y pertenezco a la Oficina Nacional de Estadística. Gracias, Luis. Germania. O Emily. Buenos días a todos, mi nombre es Emily Rodríguez, represento al Consejo Nacional por el Cambio Climático. Gracias, Emily. Y por el chat veo que hay algunas personas que se están presentando. Tenemos representantes del Ministerio de Energía y Minas, otras compañeras del equipo CIVIT, Intrant, Sheila, señor Gabriel Pujols y Leonardo Torres del Grupo de Empresas de Transporte Mochotran, Claribel de MEPID, entre otras personas. Excelente. Pues, y también veo aquí que tenemos a la señora Kenia Félix. Kenia, adelante. No se escucha. Pero bueno, Kenia es encargada del Departamento de Métrica y Transparencia de la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Perdón. Buenos días a todos. Mi nombre es Kenia Félix, encargada del Departamento de Métrica y Transparencia para el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un placer. Gracias, Kenia.
Bien, pues sin más, pueden aprovechar el chat para cualquier comentario y pueden levantar la mano durante la presentación del señor Iván para nosotros pues darle la palabra y responder inmediatamente. Bueno, Muchísimas por aquí gracias y a también. la orden. Hola Pablo, equipo Bueno. civil también. Gracias, gracias. Pablo Valle, consultor para el sector Aforo, del proyecto civil. Iván, pueden iniciar cuando guste. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estoy compartiendo pantalla. Un momento. Ahí. Gabriela, ¿se ve bien la pantalla? Se ve pero no hay modo presentación. No Un se ve en modo momento. presentación. Está cargando, yo creo que está cargando para ponerse. Sí. Vamos a ver. ¿Ahí? Sí. Exacto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Ya por lo menos estuve observando la lista de todos los participantes. Como bien ya mis antecesoras, tanto Gabriela como Claudia, mi nombre es Iván Relova y tengo a cargo la asistencia técnica en el componente número 2 del proyecto, basado en el sistema de medición, reporte y verificación para el subsector de transporte carretero dentro del sector de energía, según las directrices del IPCC, y también el apoyo al sector AFOLU en su complementariedad para todas las categorías de este sector. Y entonces, pues nada, los buenos días. Me voy ahora mismo a retirar la cámara y vamos entonces a iniciar un proceso interactivo con el tema. Vamos a ver si esto pasa bien. Ahí. Con el tema de generalidades del sistema de medición, reporte y verificación, en sus siglas abreviadas MRV, para el seguimiento de las acciones de mitigación ya publicada en la Contribución Nacional Determinada de República Dominicana, actualizada en el 2020, como bien explicaba Gabriela anteriormente, específicamente para las categorías que ocurren en el país dentro del subsector transporte terrestre. ¿Y por qué le llamamos subsector? Porque estamos hablando dentro del sector de energía, tiene varias categorías que ocurren en el país y una de ellas que ocurre es transporte terrestre con varias subcategorías que tienen incidencia en el inventario de gases de efecto invernadero en el país. Bueno, yo primero acá, como bien decía Gabriela, vamos a hacer esto un poco interactivo. Tenemos casi que una hora para tocar este tema, tanto el ingeniero Zacarías como yo. En esta primera parte yo me voy a encargar de todo el sistema y vamos a tener un segundo webinar que vamos a ir a esa plantilla más específica, donde ya Zacarías se ocuparía más de la explicación de esta plantilla más específico, que no es más que la recopilación de datos de actividad necesarios para realizar los reportes específicamente de las emisiones de gases de efecto invernadero para cada una de las acciones que han sido identificadas en el país dentro de la NDC. Y específicamente ya escuché a los participantes que hay varias instituciones, aparte de Intran, también está OPREC, está la Oficina Nacional de Estadística, está la Comisión Nacional de Energía, está el Consejo, el Ministerio de Medio Ambiente y otros que también se presentaron de diferentes organismos que de una forma u otra son los responsables de aportar datos de actividad. También tienen otros organismos la responsabilidad de verificar esos datos de actividad y, por supuesto, en el reporte, a partir del reporte de esos datos de actividad, la verificación específica que el país proponga. Y me encantó que también Kenia, desde la Dirección de Métrica y Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente, está acá porque es algo que tiene que ver con la sinergia entre el monitoreo, reporte y verificación de
las acciones de mitigación específica y los inventarios de gases de efecto invernadero que reporta el país. No podemos ver esto separado, sino que un resultado contrasta al otro y por supuesto ambos resultados son los que indican al país por dónde estamos. Bien, vamos a iniciar con el tema medición, reporte y verificación. Hay muchas personas que confunden el sistema de MRV a qué se dedica, y el sistema MRV se dedica fundamentalmente a medir, reportar y verificar. Y como ven ahí, las directrices generales de este MRV nacional para las acciones de mitigación, y me voy a referir a las acciones de mitigación porque todas las acciones de mitigación que están emprendidas en la GNDC de una forma u otra están de forma cualitativas y cuantitativas que reportan reducción de emisiones de gases de efecto invernadero una vez que estén introducidas tanto las formas de políticas como los proyectos, las acciones de proyectos específicas que están en cada una de estas opciones que han sido presentadas dentro del subsector transporte. Por supuesto que son acciones que ya están aprobadas en el país, que fueron de forma voluntaria, pragmáticas, no obligatorias, no invasivas y algo muy importante, basadas en el contexto nacional. Basadas en el contexto nacional porque toma en cuenta el entorno y las prioridades nacionales. Por eso es que estas acciones de mitigación tienen diversidad y construyen las bases de los sistemas y nos ayudan para construir las bases de los sistemas y capacidades nacionales para establecer ese sistema de MRV que todos sabemos que ya hay un decreto, el decreto 541-20 que data la introducción del sistema MRV en el país. Y bueno, aquí tenemos una serie de documentos basados tanto en las comunicaciones nacionales, que incluyen los inventarios, los reportes actualizados bienales, que son los BUR, que se incrementan con frecuencia, y por supuesto que ahora mismo estamos ya migrando estos BUR, y más allá del año 2024 el país debe empezar a presentar los sistemas bienales, los reportes bienales de transparencia, que son los llamados BRT. Y por supuesto hay un mecanismo de consulta y análisis internacional, los llamados ICA, que generan todo un análisis técnico por un equipo de expertos para identificar las necesidades de construcción y competencia. Esto nos va a servir para mejorar los sistemas en los reportes nacionales. Ahora, hay algo muy importante. Nosotros no podemos ver estos sistemas de reporte, que es lo que nos va a indicar al país por dónde va la verificación de esas acciones de mitigación a lo largo de todos los periodos. Como bien conocen muchos de los actores acá presentes y los que no han estado en todo el proceso de la actualización de la NDC, hoy ya se cuenta con una NDC actualizada colgada en la página web de la Convención para el Cambio Climático, pero en estos momentos ya el país cuenta con un plan de acción que va a ser lanzado próximamente en la Semana del Clima. Y hago un paréntesis aquí, Semana del Clima, donde se está invitando a todos los actores que de una forma u otra, me parece que todos los participantes que están acá tienen que ver con el tema climático, pues están invitados a la Semana del Clima del 18 al 22 de julio, o bueno, del 19 al 22 de julio, porque el 18 va a ocurrir un segmento ministerial en el país relacionado con la integración de más de 28 países latinoamericanos y caribeños que van a ver diferentes temáticas relacionadas con el clima a nivel internacional. Y por ende, República Dominicana será el anfitrión ya de forma presencial. El año pasado, muchos de los que están aquí presentes tuvimos la oportunidad de participar en sesiones virtuales de la Semana del Clima, pero ya se ha decidido que en el 2022, en esta fecha que le estaba indicando, sea de forma presencial en la República Dominicana la Semana del Clima. Y por ende, entonces, todas estas características que estamos viendo, no me voy a detener a leer las pantallas porque son muchas. De todas maneras, estas presentaciones van a quedar para su uso y estudio, fundamentalmente. El Sistema Nacional de MRV siempre deberá ser lo más robusto y ambicioso, pero este sistema no es que nos vayan a imponer desde la convención ni nos vayan a imponer desde agentes externos. Los sistemas los preparamos nosotros, y esto es algo muy importante. Para garantizar una mayor transparencia, precisión y comparabilidad de la información, seamos los actores locales quienes preparemos las bases de los sistemas sectoriales. Es decir, Sintrans tiene hoy, y así lo está indicando el Ministerio de Energía y Minas, que es quien tiene responsabilidad ante el decreto de MRV, que Intran tiene la posibilidad o la indicación de reportar
todas las acciones en base a la reducción de emisiones con respecto al transporte carretero, pues entonces desde Intran, a través de las diferentes, de otras instituciones como la OPREC, como la ONSA, como todas estas empresas que de una forma u otra tributan datos específicos para la reducción de emisiones, pues entonces conformemos ese sistema de MRV que va a conllevar a un proceso de aprendizaje, va a tener un reconocimiento y visibilidad de los logros de mitigación, que puede atribuir impactos cuantificables a las políticas. Sí, hay políticas que estamos nosotros hoy levantando en la NDC que van a conllevar a una reducción de emisiones a futuro, no en estos momentos, sino que estamos hablando de políticas que pueden progresar, acciones específicamente de mitigación que van a conllevar a la reducción de emisiones. Un ejemplo claro, por ejemplo, si estamos hablando de sustituir los autos ligeros, es decir, los autos de menor de 3.500 kilogramos, y estamos hablando en términos de inventario, porque tenemos que llevar metodologías propias. Eso sí, tenemos que adaptar las metodologías propias internacionales al contexto nacional, para que cuando el reporte sea posible, entonces nosotros adecuar un reporte que vaya en consonancia con los 194 países que están adscritos a la convención, donde República Dominicana está adscrito y ha firmado también y ha ratificado el Acuerdo de París con todos sus recomendaciones y procedimientos para implementar políticas y acciones relacionadas con la mitigación. Y por ende, contabilizar el progreso nacional e internacional de las emisiones, identificar las brechas y necesidades a partir del apoyo y muchas otras características claves que tienen los sistemas de MRV, pero vuelvo y repito, que deben de partir desde la identificación que hagan los actores locales para establecer así entonces sistemas con fines nacionales y que sean entonces con un monitoreo internacional a partir de los elementos de transparencia que se nos vecinan a partir del año 2024 para todos los países en vía de desarrollo, aunque no tengamos una obligatoriedad, sí lo vamos a tener que hacer porque si no, nosotros vamos a carecer de los financiamientos externos que hoy nos están aportando mucho para el país. Aquí tenemos también las nuevas obligaciones que incluyen, no me voy a tener en ellas, sino que estamos hablando que la herramienta MRV va en consonancia con todo lo que es el tema de la información para monitorear las medidas de mitigación o las opciones de mitigación. Llámese las opciones de mitigación que están comprendidas dentro de la NDC, tanto en formas de políticas como en formas de acciones concretas ya que tenemos en el país. Y por ende, entonces, para cumplir los compromisos, recordemos que el país tiene un compromiso de reducir el 27% de las emisiones con respecto al año tendencial al 2030. Y ahí hay muchas opciones de mitigación dentro del sector, el subsector de transporte, específicamente basada en reducción de emisiones al año 2030, que ayudaría a ese compromiso que tiene nacional y por ende ayudaría a las reducciones del objetivo planteado con miras al 2%, a 2 grados, a bajar 2 grados en el año 2030 o el escenario del 2050, que es un escenario mucho más amplio de las medidas, con respecto a las medidas de mitigación. Por ende, esto se basa a partir de los inventarios nacionales, de las acciones de mitigación, del apoyo y finanzas y necesidades tecnológicas y creación de capacidades. Esto es algo importante de que la NDC está hoy levantando cuáles son los apoyos para las necesidades tanto en tecnología como en creación de capacidades para entonces implementar esas opciones de mitigación que tiene el país. Vean entonces las funciones y no estoy viendo el chat ahora. Gabriela, ¿me ayudas por ahí o Claudia? Con el chat si hay preguntas o algo de eso me detengo y vamos viendo también el camino. La función esencial, incremento de la transparencia. Hoy se está llamando a los países a transparentar toda la información y la clave parte de ¿qué? De las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque si los países no transparentan cómo suceden las emisiones, entonces nos estamos engañando todos. Y por eso es que hoy el incremento de transparencia está basado fundamentalmente en un reporte más consecuente, o sea, más consecutivo de las emisiones de gases de efecto invernadero, los flujos financieros recibidos,
las transferencias de tecnologías adecuadas, llámese transferencia de tecnología en este sector, estamos hablando de que se está proponiendo sustituir muchos vehículos por vehículos más eficientes, no que todos vayan a ser eléctricos híbridos, sino vehículos más eficientes en flotas tanto de carga, de pasajeros, como flota privada de vehículos pequeños también. Por supuesto, hay opciones que van más allá ya de sustituir vehículos a base de combustibles más económicos y más ecológicos. Aquí hay un tema fundamental. Nosotros no podemos hablar del sector privado de reducción de emisiones si no tenemos un incentivo apropiado para la inversión propia que necesita el sector privado. Cuando usted se siente con este sector, el sector te está diciendo, está muy bonito reducir las emisiones, pero si los costos de los vehículos eléctricos están en estos momentos en un techo que no podemos alcanzar, entonces no va a haber un incentivo propicio al consumidor final para que adquiera estos vehículos. Igualmente está pasando con vehículos de carga y vehículos de transporte, que tenemos que actuar con acciones específicas en incentivos locales, porque está claro que los precios en el mercado internacional de estas tecnologías nuevas cada día nos sorprenden más los precios, aunque deben ir abaratando según las transnacionales. Estos temas aún no ha sucedido esto, no ha sucedido. Por tanto, facilitar el intercambio de información para ver todo el tema de barrera, de vacíos, de elecciones que sucede en el país, para entonces tener una transparencia adecuada. No podemos estar diciendo que tenemos un inventario de gases de efecto invernadero de las emisiones del sector de transporte que sigue en un incremento del N% anual y que estamos reduciendo emisiones en el sector, cuando nos demuestra el inventario que no es así. Por lo tanto, las acciones de mitigación que tienen que suceder en el inventario tienen que ser transparentes y tienen que ser precisas con las inversiones que deben suceder a lo largo de los años en el país, que en estos momentos no está pasando. Igualmente, hay un tema en el sector transporte con respecto a las emisiones y con respecto a los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Y las emisiones de los vehículos eléctricos que entran al país, que desplazan vehículos de combustibles fósiles. En verdad, en el sistema de transporte hay una reducción de emisiones. Pero en estos momentos, y me gusta que Flavio nos está acompañando acá desde la Comisión Nacional de Energía, que también se tenga esto presente, que le estamos entonces transportando las emisiones del 1% de las emisiones del sector de transporte al sector eléctrico. ¿Por qué? Por la carga de estos vehículos eléctricos a la red interconectada en el país. Es decir, estamos transportando un por ciento de las emisiones, no todas, porque ya hay un vehículo que es eléctrico, por lo tanto la combustión de ese vehículo deja de emitir una cierta cantidad de emisiones de los 3 gases fundamentales que actúan en la combustión. Sin embargo, hay otro por ciento de las emisiones que la estamos desplazando por no consumir combustible, pero estamos consumiendo electricidad de la red eléctrica que en estos momentos basa un por ciento muy alto sobre combustibles fósiles. Tengamos eso presente también en los sistemas de medición, reporte y verificación, que esto es una herramienta de compilación que nos puede ayudar a políticas públicas en el futuro. Bien, esto algo muy importante, impulsores del sistema MRV. Vamos a ver los impulsores del sistema nacional. El internacional lo vamos a dejar para verlo, para revisarlo posteriormente. Sin embargo, los sistemas de MRV apuntalan una calidad en los datos de los gases de efecto invernadero nacionales, es decir, todos los sistemas datan de ahí. Y vuelvo y repito lo que estaba contando hace unos minutos. Si nosotros tenemos un inventario de gases de efecto invernadero y creo que el país se está preparando para reportar estos inventarios ahora cada 2 años, y es lo que tenemos nosotros ya casi que implementar según la contribución nacional determinada, entonces si las emisiones siguen subiendo, pues nuestros sistemas de medición, reporte y verificación dirá por qué sigue subiendo las emisiones. O tal vez la intensidad no va a subir tanto como en años atrás, pero esto es algo que debemos ir comparando con las prioridades nacionales en las acciones de mitigación, a partir de esas NAMA, a partir de esas acciones que nosotros hemos identificado. Y por supuesto que estamos hablando de políticas y de mejoras para un seguimiento de la implementación de esas acciones de mitigación, un registro nacional interno, y también escuché que Emily nos acompaña por acá desde el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, donde se trabaja día a día por actualizar y mejorar ese registro de
tanto de las acciones de mitigación, no me refiero solo a las NAMA, sino específicamente a las acciones que están ya identificadas como acciones de mitigación dentro de la contribución nacionalmente determinada del país. Asegurar la calidad de los datos. Esto es algo muy importante. Y aquí me voy, Oficina Nacional de Estadística, que también nos acompañan. Hay que asegurar de una forma concisa y precisa la calidad del dato para entonces llegar a un cálculo de reducción de emisiones. Nosotros aquí no vamos a llegar al cálculo de reducción de emisiones en estos momentos porque eso es otro tema también a discutir una vez que tengamos un sistema de medición, reporte y verificación bien estructurado, cómo llegamos nosotros a calcular esas emisiones. Pero ¿qué es lo importante aquí? La calidad del dato. Y es por eso que nosotros estamos viendo de forma precisa una plantilla que la vamos a ver en la última diapositiva de este webinar, y es lo que nos va a dar la entrada al próximo webinar que vamos a tener con ustedes de esa plantilla, qué podemos mejorar, cómo podemos obtener los datos, cómo esos datos pueden ser más fiables, cómo esos datos pueden ser más precisos, y eso es quien nos va a dar la orientación precisa de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Y por supuesto, ayuda a mostrar a los contribuyentes en la reducción de emisiones y los impactos de estas acciones. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los propios actores que nos brindan los datos de actividad para esa reducción de emisiones. Y eso se ha ido trabajando acá con la ayuda del experto de José Carlos, también a identificar MOUs, memorando de entendimiento de todos estos contribuyentes que de una forma u otra van a aportar esos datos de actividad. Como le dije, no me voy a detener en los impulsores a niveles externos, ya que esto es más del país y cómo el país va entonces a tributar estos sistemas de medición, reporte y verificación a los niveles externos. Bueno, aquí tienen un pantallazo de qué significa medición, reporte y verificación. Vean ustedes que la medición de dónde parte, recopilación del dato, información robusta para monitorear el progreso y estimar el impacto de cualquier acción a largo plazo. Y ahí es donde estamos. Nosotros tenemos que centrarnos en la medición, específicamente en los datos y parámetros a monitorear en una situación dada. Por eso es que nosotros estamos insistiendo en ese formato tabular o en esa plantilla que tenemos para el sector, muy importante, porque si no tenemos una base de datos y parámetros, entonces ni reporte ni verificación van a suceder progresivamente a partir de las bases de ese sistema de medición, reporte y verificación. Por eso la medición es el componente más importante que es el requisito fundamental de este sistema. Sin embargo, esto también es parte de las acciones de mitigación que tenemos nosotros levantadas en estos momentos dentro de la NDC. El reporte es una información detallada y los datos medidos de manera transparente y estandarizada por las autoridades pertinentes. Y vean acá, ¿quién hace el primer reporte? Lo hace el organismo nacional, no es el internacional quien viene. El internacional viene posteriormente a verificar si es necesario o no. Sin embargo, si hay un reporte bien explícito y bien detallado, este reporte entonces va a brindar de que el país tiene un sistema bien montado y está reportando en base a un compromiso que está firmado ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, estos reportes actuales que no incluyen información sobre las acciones de mitigación, a futuro sí ya estos reportes van a incluir estas opciones de mitigación específicamente, y es por eso que por ahí viene todo el marco o el reglamento y procedimiento del artículo 13 del Acuerdo de París basado en la transparencia, que esto es algo que también vamos a ver en el taller presencial que tenemos, donde el país está abocado ya a presentar reportes actualizados dentro de los marcos de transparencia a partir del año 2024. Cualquiera dice, todavía nos falta para el año 2024. No, eso lo tenemos ahí porque para reportar en el 2024 hay que comenzar antes para hacer esos reportes que no son obligatorios para los países en vía de desarrollo. Sin embargo, el país está cogiendo esta forma porque es una forma de atraer inversión, de atraer asistencia técnica, que para reportar las acciones de mitigación con reducción de emisiones estipuladas. Y bueno, la verificación ya sí viene más dado a evaluar la asertividad, la coherencia y confiabilidad, que es los mismos parámetros que tiene el inventario de gases de efecto invernadero de una entidad dada. Por ejemplo, si Intran va a ser el
el organismo que va a verificar todos los datos que están medidos y reportados a nivel nacional, pues entonces Intran tendrá una responsabilidad superior sobre los demás organismos que brindan los datos y por ende entonces tendrá la responsabilidad ante el país de una verificación nacional, donde ¿quién puede actuar específicamente con Intran? La Oficina Nacional de Estadística del país, que está llamada a un levantamiento total de estos datos de actividad que reporta el país, y ya veremos cómo en el futuro entonces la Oficina Nacional de Estadística puede levantar esos datos de actividad específicamente. Vean ustedes acá este marco de transparencia, no me voy a tener en ello, sin embargo voy muy rápido cómo se reportan a través de las comunicaciones nacionales y BUR y por supuesto los BRT, la revisión de expertos, pero vean el examen multilateral facilitador, que es la consulta internacional. Cómo van los esfuerzos en virtud del artículo 9, que es el apoyo que está dando el Acuerdo de París específicamente a los países, y vean en verde cómo está implementación y progreso de la NDC. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá del año 2025, ya el país tiene que hablar cómo se está implementando antes de, y en el 2025, cómo va el progreso de todos esos resultados, que son más de 86 resultados del país, donde el sector transporte tiene, yo creo, unos 9 o 10 resultados específicos que tributan tanto de forma cualitativa en políticas como de forma cuantitativa en reducción de emisiones. Y vean entonces cómo ese marco de transparencia va a estar actuando ya a futuro para el país, basado fundamentalmente en un sistema de medición, reporte y verificación que tenga instrumentado a nivel sectorial. Beneficios domésticos de este sistema, es decir, un sistema de MRV que nos brinda el apoyo al cumplimiento de las metas contraídas por los países, recopila información y datos actuales para la priorización de inversiones, tanto de recursos públicos como privados, establece sinergia entre políticas nacionales y estrategias sectoriales, apoya y facilita a los decisores y a la Junta de Planificación. Aquí el MEPIC está jugando un papel fundamental en estos momentos a través de la Dirección de Cambio Climático, donde ellos el tema de riesgo lo tienen muy bien asociado, pero en estos momentos ya el tema de mitigación lo están levantando también dentro de los temas que tienen ellos de planificación a lo interno del Ministerio de Economía y Planificación. Por ejemplo, ellos nos estaban contando, y no sé si hay alguien, bueno, si están de los PREC, alguien de la oficina del metro, y nos estaban contabilizando la inversión que tiene el país en estos momentos acordada y facilitada tanto por bancos locales como por bancos externos para entonces aumentar los kilómetros de líneas de metro. Pues aquí estamos hablando entonces nosotros de que el sistema de medición, reporte y verificación tiene que medir también esa inversión propia que tiene el país, que va a tributar en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay una inversión que el país está asumiendo en términos de un financiamiento duro. Como estamos hablando de un financiamiento duro, ya sea en dólares o cualquier otro financiamiento que es atribuible al compromiso que el país está haciendo en las finanzas domésticas. Y es algo también, aunque el MRV que estamos hablando nosotros es de emisiones, nosotros en algún momento vamos a tener que reportar también las inversiones domésticas de ese 7% que el país ha comprometido que va a utilizar en beneficio a las acciones de mitigación que se está proponiendo para el periodo 2030 en acciones específicas en cada uno de los sectores y subsectores. Y bueno, aquí viene una serie también de beneficios domésticos que puede traer, como los apoyos a los procesos de capacitación, transferencia de tecnología, buenas prácticas y remover esas barreras que van siendo identificadas a lo largo del proceso de implementación de esas acciones de mitigación. Los aspectos básicos del MRV, como bien le dije, voy a pasar algunas pantallas muy rápido que van a quedar para que el tiempo esté a favor de nosotros. Y por supuesto que estos MRV deben de responder a una evidencia, a un involucramiento, a una evaluación y cumplimiento. Si nosotros no tenemos estas características a nivel nacional, los sistemas de MRV no van a funcionar. Por lo tanto, los principios que debemos tener son estos 4, y
los principios de los inventarios, que sí ya lo tenemos muy claro, que hablan de los 5 principios básicos, que es la completitud, la comparabilidad, transparencia, consistencia y precisión. Eso tiene que estar específicamente en todo lo que nos habla de la medición dentro del sistema. La medición tiene que empezar con todos estos principios para establecer entonces un sistema más robusto a futuro. Vean entonces la aplicación de este sistema y cómo hablamos de los indicadores dentro de la medición, indicadores para establecer objetivos claros, incluyendo beneficios y costos. Por eso es que los costos, decía que de una forma clara también se establecen ahí. Los enfoques estimados para los indicadores, fuentes de datos y enfoques de recopilación de fuentes reales, supuestos relevantes, particularmente los escenarios de línea base. Y aquí me detengo, supuestos relevantes, porque hay mucha inexistencia de datos reales en estos momentos en el sector. Llámese de que nosotros podemos hablar de supuestos relevantes que puedan ser utilizados en la actualidad para levantar datos de actividad específicos para categorías en el inventario. Y entonces aquí estamos hablando de que tenemos muy buenos expertos en Intran, tenemos expertos en transporte de carga, tenemos expertos en movilidad, tenemos expertos en desarrollo, en planificación. Me gusta mucho por ahí que están los expertos, hay alguien de recursos humanos de Intran, y recursos humanos maneja mucho todo su personal técnico que necesitamos que nos brinde datos específicamente. Y yo creo que es una puerta de entrada que se tiene a través de Intran también, ya que siempre vemos en estos eventos, y yo creo que hoy está participando mucho más allá de Sheila y Dalina, que nos han acompañado de hace muchos años, hace más de 3 años, yo diría Sheila y Dalina, que nos vienen acompañando en estos temas. Pues bueno, Intran se ha ido sumando con diferentes direcciones que nos pueden apoyar en todos estos supuestos relevantes, particularmente para establecer los escenarios de base y calcular las emisiones. Y por supuesto que eso viene aparejado con un control de la calidad de los datos, porque nos pueden decir desde Intran, no, el mejor dato para la categoría de motocicleta lo puede dar la dirección X. El mejor dato para las patanas que se mueven en República Dominicana lo puede dar la dirección Y. El mejor dato para el metro, el mejor dato para teleférico, el mejor dato para todo, para diferentes actividades lo puede dar la dirección tal. Y eso es muy importante porque ahí entonces el sistema se hace más robusto a la hora de medir esos datos, por supuesto, reportar esos datos, que a mi modo de ver, yo veo que es Intran quien va a reportar esos datos, y la capacidad para monitorear esas actividades. Monitorear es muy parecido a verificar. Sin embargo, nosotros antes de que nos vengan a verificar de forma externa, tenemos que hacer una verificación interna, y eso le tocaría al propio sistema, ya ayudado a través de quién, de los organismos que controlan a nivel nacional, como es la Oficina Nacional de Estadística, puede ser el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección de Métrica y Transparencia, puede ser el Consejo Nacional para Cambio Climático y alguna dirección técnica que Intran considere que sea parte del sistema de monitoreo. Pero cuando considere que una dirección sea parte del sistema de monitoreo, no puede ser las mismas direcciones que aportaron los datos, sino direcciones que sean capaces de transversalizar los datos de actividad. Y por eso es que ahí vienen las responsabilidades y procesos para el monitoreo. Y eso todo está dentro de la medición. Vean ustedes que la medición es el componente fundamental del sistema de MRV. Después viene el reporte. Y por supuesto, antes de pasar al reporte, ¿qué debe ocurrir acá? Una estructura institucional, y por eso es que yo le decía que José Carlos ha apoyado en los temas de todos los MOU que deben suceder para que sea un sistema robusto y eficiente. Y vean entonces ustedes el tema de reporte, a quién se debe reportar, la información requerida a nivel de segregación de la misma. Esto lo tiene que hacer el país. ¿Cómo se va a desagregar la información? ¿Hasta dónde podemos llegar con la desagregación de la información? ¿Por qué? Porque si estamos diciendo en el año 24 podemos desagregar los datos hasta niveles de vehículos, pues entonces parámetros específicos, kilómetros recorridos, cantidad de combustible consumido, pues bueno, esos datos los podemos obtener en un reporte más actualizado en el 2025 o en el 2027 según. Entonces, ese formato de reporte, que es lo que vamos a presentar finalmente y vamos a discutir en el próximo
webinar, hay un formato de reporte de datos de actividad. Y ese formato de reporte parte de todos los parámetros, que no quiere decir que este formato sea estático. Es muy flexible porque son ustedes, la parte técnica, es Intran, quien de una forma u otra puede fortalecer más este sistema. Y por ende, la responsabilidad de los procesos para reportar la compilación y la revisión. Esto todavía parte de la estructura institucional de quién vamos a nominar nosotros para que sea responsable de todo ese proceso que data muchas de las instituciones que están hoy aquí presentes. Y por supuesto, vamos al último componente, que es verificación. ¿Y cuál es la información que debe ser verificada? Esto es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la información que debe ser verificada? Pues bueno, son los datos de actividad que estamos aportando a través de los parámetros en el formato de reporte que nosotros hemos recopilado a través del proceso de medición que está sucediendo en el sector. Y eso entonces es la información que deberá ser verificada, porque esa información son los enfoques de verificación, asegurar la independencia de esa información, las cualificaciones requeridas para los verificadores y su acreditación. Si tenemos verificadores nacionales, que es lo que debe suceder en los próximos años, tener verificadores nacionales y acreditados, y entonces vienen lo que es los reportes de verificación, por supuesto, para retroalimentar los hallazgos de la verificación en el proceso de MRV, y la estructura para evaluar y coordinar con los verificadores acreditados. Todo esto lo podemos hacer de forma interna y posteriormente va a haber una verificación externa, que es la que debe estar alineada con el primer indicador que tiene verificación. ¿Cuál es la información que debe ser verificada? Y aquí me detengo unos minutos para ver dónde estamos. Ya estamos aplicando el sistema y yo le cedo el micrófono a la sala. Claudia, me ayudas en la moderación para ver si alguno de los participantes, y estoy leyendo el tema del chat, si alguno tiene alguna pregunta hasta esta parte, para seguir entonces posteriormente con la presentación. Así que, adelante. Claudia, ¿me ayudas? Sí, estoy aquí. Por ahora nadie tiene la mano levantada, pero todos tienen la posibilidad de abrir su micrófono y hacer la pregunta que entienden, o si no, por el mismo chat o por la sección de preguntas y respuestas pueden hacer su pregunta. Yo haría una pregunta a los participantes y vamos a hacer esto un poquito más interactivo, que lo siento muy, muy callado. Del sistema de medición, reporte y verificación, ¿cuál es la característica esencial en el país que debemos detallar en estos momentos? Ariel tiene la mano levantada. Ariel, adelante. Sí, yo creo que es la medición sobre exactamente lo principal. Bueno, exactamente. Sí, gracias, Ariel. La medición es lo fundamental. Y por eso hacía la pregunta, porque lo veía tan callado y bueno, no se ha entendido nada o se ha entendido mucho, pero la medición es lo fundamental. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de establecer un sistema de reporte? Que no sea Ariel ahora. Oh, perdón, Solí de este lado. Todas las instituciones que tienen que tener monitoreo te deben de tener, y si se hace la medición deben de hacer el reporte. Pero, toda la institución, ¿quién tú crees que consideres en el país que puede ser este reporte referido a transporte terrestre? Yo entiendo que debe ser el Intran, que es el gerente de todas las instituciones que se manejan con el transporte. Correcto, pues ahí estamos armando entonces ya la estructura institucional a partir de Intran. De los colegas de Intran, ¿qué me dicen? Sheila, Dalina y los demás de Intran, ¿qué me dicen con respecto a armar un sistema interno desde Intran para revisar todas esas acciones? Ariel tiene la mano levantada, pero no sé si es para esta pregunta o la anterior. Bueno, Ariel es de Intran también. Ah, bueno. No, ya era para la anterior. Ariel es de OPRED. Yo soy de OPRED. OPRED. Perdón, Ariel. Sí.
Del Intran, Intran, ¿alguien ¿quién? se anima a contestar? Está muy callada los de Intran hoy. Vamos a darle unos minutos en lo que responden. Aquí vemos una... Indira tiene la mano levantada. Dice Dalina que no tenemos acceso al hablar. No tienen micro... pudieran responder por el chat si desean. También veo... Sí, Indira. yo tengo micrófono Ya. activado. Saludos, buenos días. Mi nombre es Yindira Tavera, soy ingeniera del área de transporte. Muy Soy bien. docente en el área de vías y transporte en la UAS. Lógicamente por el tema de investigación y que sabemos del área, pues fuimos invitados para colaborar. Ajá. Yo tengo una pregunta, básicamente, o sea, es porque estoy participando también en otro evento, o sea, en otro proyecto, que tiene que ver con las mediciones del área de, o no con las mediciones, sino con la forma de cálculo de las emisiones. Adelante. Entonces quiero ver cómo este proyecto se integra con el otro proyecto, que es básicamente de cálculo, de una herramienta de cálculo para las emisiones del área de transporte. Ajá. No sé si eso lo tienen contemplado, me imagino que sí, pero quería saber un poquito más de información. Sí, sobre eso. muy buena pregunta. Es decir, al inicio de la presentación dije que no íbamos a llegar al cálculo de las emisiones porque eso vamos a hablarlo más en el taller presencial y me gustaría que los que están acá participando de una forma u otra también participen en ese taller presencial en septiembre. Sí, estamos hablando de un sistema de medición, reporte y verificación que conlleva una serie de datos que sirven a cualquier sistema de cálculo, de las emisiones. Es decir, llámese sistemas de cálculo de las emisiones por las categorías que tiene el inventario. El país utiliza de forma general a nivel nacional las metodologías IPCC 2006 con su sistema de cálculo Inventory Software de las propias guías para calcular emisiones específicas a nivel nacional. Esto no quiere decir, la pregunta que hace, que sistemas de cálculo per se sectoriales por planta, por tipo de actividad se puedan utilizar siempre y cuando las metodologías se expliquen correctamente. Es decir, hay que explicar metodologías que se basan fundamentalmente en qué factores de emisiones están utilizando para los tipos de combustibles utilizados, qué tipo de metodología para calcular y para recopilar los datos de actividad, porque llámese de que usted para obtener emisiones específicas estimadas, hay dos parámetros fundamentales. Uno es cómo se obtienen los datos de actividad y por eso que estamos en este tema de medición donde el sistema ayudaría muchísimo a todos esos datos de actividad para calcular en la herramienta que sea. Y segundo, los factores de emisión que se tengan para esa actividad que se está calculando. Aquí en transporte son factores de emisión para los tipos de combustible. Si se utilizan metodologías de cálculo para calcular el factor de emisión específico para la gasolina, para el diésel que se utiliza para el gas que se utilizan en los vehículos en República Dominicana, bienvenido. Siempre y cuando se explique metodológicamente cómo se utilizó todos esos parámetros. Pero el cálculo es algo que viene posterior al sistema de medición, reporte y dentro de la verificación, entonces ya se establece todo el tema de cálculo. Pero sí, un proyecto sí tiene que ver con el otro y están en sinergia completamente porque las emisiones de gases de efecto invernadero son la que nos dice por dónde va el sector en el país. No sé si ahí la pregunta o si tienes algo más que podamos agregar. No, comprendido. Okay. Otra preguntita es simple. Adelante. Se está estipulando tener un sistema de información donde se integre todo esto en este sistema de MRV, porque al final se puede tener todo en un sistema de información. Exactamente. Que cada institución pueda tener acceso a registro, por ejemplo, o cada quien tenga sus propios accesos según las necesidades del sistema. Yo creo que eso sería lo ideal en este momento. Sí, yo creo que por ahí, bueno, Emily desde el Consejo nos puede responder o Kenia desde el Ministerio, pero sí, se está trabajando en algo. Ahora mismo hay el MRV como decreto
541-20 que está aprobado a nivel de país es un decreto a nivel macro, a nivel nacional, y todo esto que estamos haciendo ahora va a tributar a un sistema único nacional de transparencia en el país, y por ende se están estableciendo a través de metodología, a través de plataformas específicamente para medir, para reportar y verificar todas estas acciones de mitigación. Y por ende, yo te puedo asegurar que más allá del año 2024, 2025, el país debe tener estipulado una plataforma, como bien tú dices, que entre todo esto y se pueda visualizar por dónde van toda la reducción de emisiones, por dónde van cada una de las opciones de mitigación, cuantificable, no solo en reducción de emisiones, yo diría mucho más allá, parámetros como indicadores de sostenibilidad, indicadores relacionados con el tema de empleos, con el tema de equidad, con el tema de género. Por supuesto, ahí viene el parámetro financiero, ahí viene el parámetro técnico de sustitución, líneas de acción que sustituyen cada año el tema en el tema de transporte, que sustituye tipo de vehículo, no sé cuántos parámetros puedan ser medidos. Eso es un sistema que el país debe montar, pero a partir de dónde, de estos sistemas sectoriales que se deban propiciar de acá. Y muy alineado con la pregunta que hace con las directrices del IPCC 2006 y todos los informes del panel intergubernamental que van ya a ser publicado el informe número 6, deben estar alineados con esto. ¿Por qué? Porque es una política internacional que conlleva a esa reducción de 1.5 o 2 grados al 2030 y 2050 progresivamente. Pero como bien dice, sí, yo creo que un reporte nacional en eso está trabajando, y eso el país debe unar todos los esfuerzos, porque es un solo país el que va a reportar, República Dominicana, desde todos los sectores de la economía que tiene el país. ¿Qué más? Gracias. Vi que Zacarías tenía la mano levantada. También tenemos a Nelly y a José Carlos. Y para aprovechar también en preguntas y respuestas, ya hace un ratito, Daniel Galván, del Ministerio de Energía y Minas, nos pregunta que si existe una hoja de ruta para saber con cuál indicador empezamos. Eso fue hace un ratito ya. Gabriela, ya Iván indicó lo que yo quería apuntar. Está bien. Ok, gracias. Adelante las demás. Nelly, Daniel. La pregunta de Daniel, que si existe una hoja de ruta para saber con cuál indicador empezamos. Los indicadores van a ser los parámetros que vamos a mostrar vamos a mostrar después en el formato tabular. Pero los indicadores específicos que nos vamos a trabajar son los indicadores que está hoy proponiendo el plan de acción de la NSC de República Dominicana para el periodo 2022-2025. Esos son los indicadores que vamos a alinear específicamente dentro de cada uno de los resultados de las acciones de mitigación para transporte. Los indicadores ya están establecidos, fueron trabajados por los actores, y próximamente van a ver estos indicadores que estamos hablando, Daniel, de que hay 4 o 5 indicadores por cada resultado a partir de metas anualizadas en el año 22, 23, 24 y 25. Eso está ya trabajado, y esos indicadores se comenzarían por ellos. Compartir el plan de acción una vez que sea presentado en la Semana del Clima oficialmente. Yo creo que lo van a compartir ya con todos los organismos y con todos los actores. Sí, y le voy a dar la palabra a José Carlos también. Sí, yo solamente quería agregar a lo que Iván estaba explicando sobre la plataforma para el registro de toda esta información. El mismo decreto 541-20 establece de que se debe de crear una plataforma electrónica en donde que sirva para poder reportar todo el tipo de información que sea necesario para los fines del MRV. Entonces, en ese sentido, yo sé que el país está trabajando actualmente en la conceptualización de esta plataforma para el reporte de todos nuestros sistemas de transparencia. Perfecto, José. Y Nelly, ya se ha habilitado el micrófono, por favor, si deseas, puedes tomar la palabra. Muchísimas gracias. Hola. Sí, solamente
solamente quería añadir a lo que había también explicado Iván y también a lo que comentó José Carlos. Dada la pregunta que surgió, creo que fue por parte de Indira, que estamos también, hay varias instituciones participando en esa capacitación que le está con una herramienta que se llama, ay Dios mío, bueno, una herramienta que es muy utilizada para el tema de cálculo de emisiones. Solamente para recordarles que el cálculo es una etapa posterior a la recolección. Exacto. Lo que se está hablando aquí es específicamente la parte de recopilación de datos, que de hecho vimos que en ese, aprendiendo a usar la herramienta, la importancia que tenía justamente el tema de dónde venían los datos, homogeneizar los datos y trabajar con los datos más confiables y por supuesto entendiendo de que al final de todo son estimaciones. Y la segunda cosa que quería comentarles es que en el marco de este mismo proyecto también se está trabajando, por supuesto a nivel piloto, con una herramienta de recopilación de datos. Estamos trabajando. Es una herramienta sencilla de manera inicial. Las recomendaciones apuntan a que se necesita un sistema integrado y por supuesto entiendo que eso pues empezará a facilitar lo que sería la definición de cada uno de estos datos e indicadores primero que se pueden generar con los datos, pero segundo también de cuáles son los datos críticos y fundamentales para poder llevar a cabo tanto la estimación de las reducciones de emisiones como de lo que serían los inventarios de gases de efecto invernadero. Solamente quería dar eso como dato. Muy bien, Nelly, gracias por ese apoyo. Estamos hablando de lo fundamental del sistema de datos, actividades y recopilación de esos datos. La fase posterior, que es el cálculo de emisiones, eso viene en una segunda parte. Y eso el proyecto CIVIT, bueno, después se buscará apoyo posterior a esto, que se ha ido trabajando de forma también sinérgica, pero la aplicación del sistema se basa fundamentalmente de unos datos de actividad robustos que le hacen falta al país para todo este cálculo. Ahí está puesto en el chat la herramienta que mencionó Indira, calculador de móviles, ok. Bueno, Claudia, no que tenemos preguntas, seguimos, estamos casi contra el tiempo y quiero ver una segunda parte. No hay más preguntas por el momento, así que podemos continuar. Bueno, lo hemos hecho un poco interactivo. Bueno, vamos a ver si... Yo creo que se frizó la presentación. Ah, no, ya. ¿Ya ahí pasó? Sí, ya pasó. Ya se ve bien. Ok. Bien, entonces vamos aquí. Mejora de continuo, vamos a ver. Bien. Ahí me salté 2 slides porque ya de una forma u otra hemos venido viendo temas y entonces me salté 2 slides fundamentalmente por el tema de tiempo. Son las 11:15 y a las 1:30 debemos concluir. Bueno, el sistema doméstico MRV tiene una interacción con las actividades relacionadas al cambio climático a nivel nacional. Los países pueden comenzar estableciendo un abordaje de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para el manejo de su información. Y vean entonces ustedes a nivel nacional cómo se tiene el inventario histórico de los gases de efecto invernadero, las proyecciones de estos gases de efecto invernadero para ayudar al programa nacional, estrategias sobre mitigación, respaldar la validación y planeación de políticas, nivel sectorial, y yo quiero ir a estos 2 abajo ahora porque el nivel nacional se lo vamos a dejar al Ministerio de Medio Ambiente que debe coordinar todo este tema. Sin embargo, nivel sectorial y nivel de instalación, y vamos de abajo hacia arriba, nivel de instalación, nosotros tenemos que partir, y Ariel, muchas gracias por estar acá participando de la oficina de OPREC, que cómo se debe monitorear y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, no vamos a reportar emisiones ahora. Lo que estamos es cómo vamos a identificar los datos de actividad. Y por supuesto que hay que abordar los requisitos desde regulatorios, participar con los mecanismos de coordinación que tiene la instalación. Llámese entonces tanto la oficina de OPREC nos puede brindar datos específicos por día, semana, mes y año. Pero eso lo va a establecer de conjunto con Intran, si es la autoridad señalada para rendir este reporte, cómo va a ser el nivel de monitorear esos datos para la medición.
cómo lo va a hacer el nivel de instalación. Si lo va a hacer, es decir, yo haría una pregunta, Ariel, antes de seguir. ¿Cómo ustedes recopilan datos en estos momentos de operaciones? ¿Diaria, semanal o mensual? Diarias. Nosotros recopilamos datos diarios. Diario, exactamente. Entonces, por ahí podemos partir. Si ellos recopilan datos diarios, entonces estamos hablando de que se puede tener una data mucho más eficiente de la que podía reportar mensual, anual o como fuese. Si reportan diario, entonces después establecer, el sistema lo establecen ustedes mismos. Vamos a hacer un reporte a través del sistema a Intran semanal o mensual, porque ustedes tienen recopilación de datos diarios, que son los datos más factibles que pueden funcionar para el tema de las emisiones. Ahora, Ariel, otra pregunta, y perdona que estemos hablando. De los datos diarios que ustedes tienen, mencióname los datos que ustedes recogen de la actividad diaria del país. Bueno, datos que puedan ser interesantes para esta labor. Nosotros contamos cantidad de pasajeros. Eso es un dato fundamental. Kilómetro promedio que recorren los pasajeros. Consumo energético. Kilómetro promedio de un pasajero. Consumo energético de las instalaciones, tanto de la parte móvil, dígase trenes, como de estaciones, parte fija. Exacto. Ahí tenemos dos cosas, Ariel. Es decir, el sistema, es decir, si estamos reportando tema metro, estamos reportando tema del sistema móvil en estos momentos. Sin embargo, ustedes tienen emisiones también por la parte eléctrica en consumo eléctrico, en instalaciones. El consumo eléctrico es para ambas, pero el consumo para luces, para equipos de ventilación, para equipos de aire acondicionado, toda esta parte. Siempre va a ser igual independientemente de la cantidad de pasajeros que mueva, por ejemplo. Ya, exacto. Pero eso sí pueden, es decir, ustedes tienen como dividir ese tipo de parámetros. Es decir, el parámetro. Exacto. Zacarías, yo creo que estamos aquí en presencia de que los parámetros fundamentales a nivel de instalación que el metro tiene nos pueden ya entonces orientar a dónde podemos establecer nosotros un sistema de medición y reporte específicamente a través de la instalación para nosotros llevar a cabo una exactitud en cuanto a las emisiones que puedan proveer de aquí del metro de Santo Domingo. Ariel, otra pregunta. Sí. En las inversiones nuevas, ¿tienen datos sobre las inversiones nuevas que están sucediendo? Es decir, número de líneas, número de kilómetros de las líneas que se van a aumentar, estaciones, cuántos trenes o coches se le van a poner a esta línea. ¿Todos estos datos también son posibles? Sí, sí, también lo tenemos. Ya, perfecto, perfecto. De los proyectos que están ya en marcha o están muy cerca. Claro, ustedes también desde Gelopret tienen a teleférico, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí tenemos dos, Gabriela y Claudia, tenemos dos opciones específicas que están establecidas en la NDC, tanto el metro como teleférico, que aquí tenemos ya datos y parámetros que se pueden establecer para entonces informar esas acciones específicas de mitigación que tiene declarada la contribución nacionalmente determinada. Gracias, Ariel, por la información. No sé si Intran tiene algo que opinar ahí, porque toda esta información debe ir ya consensuada y debe parar en un mismo, yo diría formulario, en un mismo formato para rendir todo el tema de del MRB para el subsector de transporte terrestre. Porque cuando nos vamos a nivel sectorial, ya Intran sí entra no solo con OPREC, sino... ¿Tenemos algún participante de la ONSA? ¿O Intran se ocupa de eso? De la ONSA parece que no entraron, pero sí fueron invitados. Ya, pues entonces sería bueno que la ONSA estuviera también, porque tenemos... Y de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿hay alguien? Oficina de Desarrollo, oficina de... Creo que impuestos internos y aduanas no están. No están, que sería importante. Son actores que de una forma u otra también deben de aparecer acá. Bueno, vamos a seguir. Acá. Bueno, sí hay un representante de la Oficina Nacional de Estadística, ¿no?
Sí, de la Oficina Nacional de Estadística, Luis Rodríguez está por aquí. Luis, una pregunta, Luis, estaríamos ahí. Luis, ¿tienen ustedes hoy identificado algunos de los parámetros que recogen en las encuestas que se están aplicando a partir de la ONE, referidas específicamente a transporte terrestre? No estoy seguro 100%, pero creo que pueden haber una que otra que se puedan trabajar en base a eso de forma indirecta. Ajá, Luis, ahí lo importante, Luis, sería que este sistema, para que sea exitoso, requiere de que los recursos que estarán disponibles a un periodo largo. Y me quiero referir a un periodo largo, ¿por qué? Porque puede ser la Oficina Nacional de Estadística del país que empiece a recopilar toda la información referida a todos los parámetros que van a estar en ese formato tabular, que lleguen de una forma u otra a la Oficina Nacional de Estadística. No es que ustedes van a ser expertos en los datos. Sin embargo, los datos técnicos, los expertos de los datos técnicos, sigue siendo Intran y todos los actores que están trabajando en este sistema. Pero sería muy bueno, Luis, que la Oficina Nacional de Estadística trabajara en consonancia con los sectores para ver qué datos específicamente se están recopilando a nivel nacional para brindar información. ¿Ves? Porque ahí tenemos qué tipo de datos necesitamos reportar, de quién, con qué frecuencia y bajo qué formato. Ya Ariel me dio informaciones muy claras que si yo estaría formulando ese sistema de medición, reporte y verificación, yo sé con qué frecuencia puedo reportar y bajo qué formato puedo reportar los datos que me dé OPREC para dos acciones de mitigación específica, la de metro y la de teleférico en el país. Bien, ahí tienen ustedes una serie de preguntas. Sí, adelante. ¿Alguien? Ok, me quedo con la tarea para darle la claridad en el próximo webinar. Exactamente, porque en el próximo webinar vamos a ver específicamente esos datos que necesitamos, cómo se reportan, quién los reportan, con qué frecuencia, con qué formato y cómo pueden entrar a los sistemas de estadísticos nacionales del país. Así que ahí dejamos una tarea. Aquí tienen las recomendaciones de los niveles domésticos. No me voy a detener en ellos tampoco, se lo voy a dejar de tarea, que tienen varios niveles. Esto va en consonancia con las emisiones. Y vean entonces que caemos ya en la última parte, que es el sistema de MRV de emisiones. Específicamente, hoy la convención tiene estructurado 3 sistemas de MRV. Específicamente, un MRV para las acciones de mitigación, MRV de apoyo y MRV de emisiones. Que no quiere decir que los 3 de una forma u otra se hagan congruencia en algún lugar. Pero sin embargo, nosotros estamos trabajando el MRV de emisiones, que es para medir, reportar y verificar datos de emisiones cuantificables a nivel nacional, regional y sectorial. Nosotros nos vamos a ubicar en el nivel nacional, que va desde abajo hacia arriba, que parte desde todo lo que es de nivel de planta. Cuando hablo de nivel de planta, estamos partiendo de las entidades de base, como mismo informaba Ariel, que los datos que se nos pueden brindar a partir de OPREC. Ahora bien, ahí viene todo lo que es un sistema exhaustivo, esencial para mejorar la base de la información, y esto es algo que Nelly estaba redundando, que nos hace falta tener específicamente para calcular las emisiones. Si nosotros no tenemos una buena base de información de datos de actividad, entonces las emisiones que estamos calculando por la metodología que sea, por el sistema de cálculo que sea, no es bueno. Por eso es que yo creo que estamos alineados completo desde la medición para los datos de actividad hasta que calculemos las emisiones finalmente. Y por supuesto, el MRV de emisiones, que incluye la identificación y definición de los papeles claramente establecidos y responsabilidades institucionales. José, yo creo que esto lo ha venido trabajando, José Carlos, lo ha venido trabajando también desde el proyecto, y estamos identificando y definiendo bien los roles claramente establecidos de cada una de las instituciones y de los participantes para este tipo de sistema. Y por lo tanto, ahí viene qué se mide, qué se reporta y qué se verifica. Estamos hablando que si estamos en presencia de un sistema de MRV de emisiones, pues entonces, ¿qué se miden? Emisiones y reducciones de emisiones de fuente. Aquí está. ¿Qué se reporta? Las emisiones también a nivel de fuente. ¿Y qué se verifica? Pues entonces son los indicadores que estaban, la pregunta que hacía la chica sobre, o el chico, no me acuerdo ahora, la pregunta de los indicadores específicamente con los resultados que tenemos comprometidos
al año 2025, que son indicadores, y les puedo asegurar que de los 10 resultados que están en el tema de transporte, hay un indicador que es emisiones esperadas acumuladas en 4 años. Hay un indicador específico para eso, y ese indicador, cuando se abre, es mucho el trabajo que hay que hacer para reportar al final del 2025, a partir de ese indicador, emisiones esperadas o emisiones reducidas en el periodo en este resultado específico. Y eso es uno de los indicadores que se verifica constantemente. Por eso la verificación está muy acorde con los indicadores que se están levantando en la NSRD 2020. Aquí ya estuvimos viendo en la institución medidora esto. Miren abajo la oración, que es lo más importante. La institución medidora establece el qué, el cómo y cuándo se mide. Depende del alcance que se quiera llegar con este sistema. Es decir, y es la institución medidora la que establece con esto, por supuesto, con los actores que participan. Por eso es que hice la pregunta de abajo hacia arriba. Le pregunté a OPREC para que le diga entonces a Intran cómo ellos pueden tributar esas informaciones al respecto. Vean entonces ustedes la medición de emisiones, definir líneas bases, puntos de referencia, involucrar distintas organizaciones en el proceso, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Es decir, muchas organizaciones involucradas para la medición, las compañías, las operadoras, las asociaciones, los departamentos y gobierno. Multiplicar los datos de actividad por los factores de emisión nos va a dar específicamente las emisiones por los cálculos que debemos establecer. Como bien decía Nelly, si no tenemos buenos datos, y yo vuelvo y repito esto porque no me voy a cansar de repetir que los datos de actividad en la parte de medición es lo fundamental para obtener entonces un buen resultado de las emisiones. Y por supuesto, armonizar todos estos sistemas MRU a nivel nacional con todos los requisitos nacionales e internacionales, lo que se reporta en las comunicaciones nacionales, lo que se reporta en los BUR, lo que se va a informar en los BRT, es decir, todo este sistema que está de abajo hacia arriba nos acompañe para una estimación de emisiones más adecuada. Vean ustedes entonces aquí los mismos sistemas, un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. No me voy a detener, sin embargo, aquí estamos hablando de metodologías. Metodologías simplificadas en un nivel 1, usar datos disponibles y usar factor de emisión por default. Específicamente en un nivel 1, estos son los niveles que establece el IPCC específicamente para las emisiones. En un nivel 2, metodología estandarizada, procesos para recopilar datos. Factores de emisión nacionales, aquí estamos hablando ya de que si el país tiene posibilidades de calcular factores de emisión propios, pues bienvenido. Y entonces un nivel 3 ya sí datos de metodología que consideran adecuadamente las circunstancias nacionales, datos con un nivel medio o detallado a partir de instalaciones, fuente, aquí estamos hablando entonces que ya OPREC podría entrar en el futuro en un nivel 3, siempre y cuando entonces tengamos fuentes nacionales específicas también para los factores de emisión que puede ser utilizado, sobre todo el combustible que genera electricidad, en esa electricidad que se nutre el metro de Santo Domingo. Y mediciones continuas de las emisiones, es decir, el país ya en un nivel más alto, en las emisiones continuas, ojalá en el futuro pudiésemos llegar a medir emisiones una vez de forma anual. Vean entonces ustedes muy general las metodologías, las emisiones que son igual a datos de actividad por factor de emisión, expresadas en toneladas de CO2 equivalente por año. No me voy a detener aquí en el poder de calentamiento de los gases. Esto es algo que podemos ver posteriormente en el taller presencial. Vamos a ver, ya nosotros estamos en estos momentos abocados a utilizar un AR4 que cambia el poder de calentamiento de esos gases que ustedes ven ahí abajo. Ahí falta un séptimo gas, que es el trifluoruro de nitrógeno, por ponerlo, y la información clave de los sectores, las actividades, tipos de gas, acuerdos institucionales. Todo esto va acorde también con el tema de las emisiones. Vean a modo de resumen cómo la administración y gestión de datos, parte de la actividad, monitoreo de actividades. Aquí tenemos un ejemplo específico de consumo de gasolina, intensidad de tráfico, cálculo de emisiones, reporte de las emisiones y verificación de los reportes. Vean entonces ustedes cómo toda la parte de medición cae en los 3 primeros cuadros, desde la actividad, monitoreo, hasta el cálculo de emisiones. Después viene un reporte y verificación. Sin embargo, sigo insistiendo que el componente de medición y es el que vamos a tocar fundamentalmente en el próximo webinar. Le dejo unos pantallazos acá sobre el sistema MRV. Como bien le decía ahorita, hay 3 tipos de sistemas. Está el MRV de emisiones, el MRV de acciones de mitigación, ya sean de políticos de impacto, y debajo el MRV de apoyo. Y vean ustedes cómo se integran de una forma sinérgica entre todos.
Aquí tienen entonces como parte desde local, sectorial, nacional y global, este sistema MRV, este sistema para obtener entonces desde los objetivos específicos, las estrategias LEC, estamos hablando de acciones y mitigación, ya aquí entraría todo lo que tenemos en la NDC levantado, los impactos y los inventarios. Los inventarios que son parte, cuando nosotros hagamos un inventario, nos va a estar diciendo si las emisiones en transporte suben o bajan según el tipo de categoría que se estén identificando en esas emisiones. Y por último, entonces, el enlace entre los sistemas nacionales de MRV y el reporte internacional. Es decir, nosotros vamos a establecer todo un sistema nacional, pero que este sistema nacional nos va a dar la posibilidad de que los reportes internacionales tengamos establecidos unos sistemas de medición, reporte y verificación específicamente. Aquí yo les dejo en los últimos 2 minutos el formato tabular para la medición de datos de actividad, sobre todo en el subsector de transporte carretero, donde Zacarías ha estado trabajando en el proyecto indicadores clave para el cálculo de emisiones. Es decir, tenemos indicadores y parámetros específicos, que es lo que nosotros tenemos que solicitar a las unidades. Este formato tabular es un formato flexible en estos momentos. Por ejemplo, nosotros estamos tomando un resultado de la NDC, que son líneas nuevas y adicionales en Metro Santo Domingo. Dentro del sector de energía, la categoría. ¿Por qué ponemos categoría IPCC 2006 con su código y todo? Porque cuando vayamos a reportar las emisiones específicas de esta acción y este resultado, entonces nosotros tenemos acá los parámetros que estamos solicitando. Y yo creo que Ariel, sin preguntar, nos dijiste más o menos la cantidad de datos que tienen ustedes, que es cantidad de pasajeros, número de viajes, kilómetros recorridos promedio y consumo de electricidad en la línea. Me parece que ahí están parámetros fundamentales y otros más que ustedes quieran agregar. Y vean ustedes a la derecha quién es quien proporciona el dato primario de actividad, OPREC. Entonces, OPREC va a informar todos estos datos primarios a partir de los parámetros que van a conllevar a indicadores como es kilogramos de CO2 equivalente por pasajero en línea. Aquí esto lo vamos a hacer un poquito más general al inicio. Después que el país vaya trabajando más en el cálculo de emisiones, podemos tener cálculos de emisiones más específicos. Sin embargo, ¿cuál es el cálculo de emisión que nos hace falta a nosotros ahora? En estas líneas de metro, utilizando las metodologías de cálculo, tanto la que Nelly nos estaba explicando como otras metodologías que hay dentro del CDN, es decir, el mecanismo de desarrollo limpio que tiene metodología específica para calcular emisiones en este tipo de actividad, entonces nos va a dar emisiones clave para reducir las emisiones, para la reducción de emisiones en ese resultado específico. No sé, Zacarías, si quieres también argumentar algo aquí y vamos a irnos a unos 4 minutos de preguntas y respuestas. Yo creo que ya nos vamos a pasar unos 10 minutos, pero Claudio y Gabriela nos perdonan un poquito por pasarnos de tiempo, pero no sé, Zacarías, si tienes más. Esta es la última diapositiva, que es la que vamos a iniciar en el próximo, entonces, webinar que vamos a tener con ustedes posteriormente a finales de agosto, según el calendario que Gabriela nos estaba mostrando. Así que, Zacarías, lo dejo hasta ahí. Y bueno, esto ha sido en colaboración con el ingeniero Zacarías, que hemos preparado toda esta presentación con respecto muy general, con respecto al sistema de monitoreo, de medición, reporte y verificación. Adelante, Zacarías y Claudia. Entonces dejo las preguntas en tus manos. ¿Alguna aclaración? Vamos a ver el chat. Sí, tenemos algunas preguntas, pero no sé si Zacarías quisiera hablar primero. Bueno, solo me escuchan. Sí, se escucha. Sí, perfectamente, Zacarías. Perfecto. Solo ahí para aclarar algunas cosas. Ahora mismo ustedes están viendo un sistema bien complejo, pero corresponde a acciones, actividades, responsabilidades a cada institución. O sea, quien va a tener mayor carga, porque creo que tiene todos los roles, es Intran. Porque sí. Intran, por ejemplo, con bicicletas va a tener que colectar datos y va a tener que hacer reporte y va a tener que trabajar con la verificación. Intran podría tenerlo todo, e incluso dentro de Intran
la responsabilidad no va a estar en todas las instancias, sino que hay instancias que van a ser recolectoras y hay instancias que van a ser de reporte. Exacto. Entonces, para que no se vayan como la responsabilidad. Zacarías, se está cortando. Está moviendo algo, se está cortando algo de eso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí, sí, ahí mejor, sí. Ahora sí. ¿Se oye? Sí, sí, ahora sí. Ok. Bueno, es eso, que en el decreto está bien clara la responsabilidad, entonces ya esa es parte de lo que vamos a estar discutiendo en los próximos talleres. Por aquí por el chat tenemos una pregunta de Daniel. Sí, de Daniel. Sí, la estoy viendo, Claudia. Daniel, estamos reportando en estos momentos en un nivel 1, en un nivel 1 de inventario, pero deseable sería empezar a reportar en un nivel 2. Pero en estos momentos todos los inventarios que se han hecho en el país y los últimos, data del 2015, el último inventario dentro del informe bienal del primer informe bienal de actualización, se reportó todas las categorías de transporte en un nivel 1. Veo que en los participantes hay dos personas que tienen la mano levantada. No sé si porque se quedaron con la mano levantada o si tienen alguna duda o algo que quieran aportar. No, en mi caso es porque quiero aportar algo en este sentido. La verdad es que en el caso del área de transporte, hay muchas áreas que están muy bien definidas para poder reportar esos datos a un nivel superior. No obstante, no es así en la mayoría de los casos. Y más que tenemos un asunto de que el transporte a nivel nacional, o sea, el reporte debe ser a nivel nacional. No es solamente a nivel del Distrito Nacional o de las ciudades que están más avanzadas en datos, estoy hablando. Entonces hay muchas ciudades que todavía no se tienen todos esos datos para llegar a un nivel 2, porque ni siquiera podemos calcular lo que son los factores de actividades individuales. O sea, todavía tenemos que utilizar esos factores de FAO, según lo que tenemos en instituciones internacionales. Todavía nosotros como país no tenemos esos factores de actividad. Pudiéramos tenerlo, pero solamente, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, donde, por ejemplo, ya se han hecho estudios de demanda y todo eso, y que podamos sacar esos factores de actividad. Pero no en todas las ciudades se puede hacer eso, porque no se tienen los datos suficientes. Sí. Entonces, sí se puede llegar, como mismo ustedes dicen, ¿verdad? De este nivel 1 a un nivel 2, pero con una programación y con esto que se está haciendo, mirando qué hay y qué no hay, y entonces se trabaje en el levantar esos datos que hacen falta, que son bastantes. Exactamente, es decir, yo creo muy buena tu argumentación y aclaración. Es decir, el país, claro que no está uniforme en estos temas y es algo que se debe ir trabajando a priori. Es decir, si ya tenemos unas buenas prácticas en Gran Santo Domingo, pues entonces cómo podemos ir adelantando con las demás ciudades más grandes y, como bien tú lo dices, de una forma programada en los años. Es decir, vamos a las ciudades tal y tal en el año 23, vamos a las ciudades más cual en el año 24 y terminaremos con las ciudades más cual en el año 25. Para uniformar entonces los datos de actividad que nos hacen falta en el sector. Pero muy buena tu observación y son, yo creo, de los vacíos y necesidades que el proyecto debe levantar para entonces continuar a futuro. Exacto. ¿Alguien más? No sé si José Carlos se quedó con la mano levantada de antes o quiere decir algo más. No, discúlpenme, déjame bajarla. Está bien. Bueno, pues entonces... me disculpan, lo que pasa es que ahorita preguntaron que si en la ONE había algo. Sí. Yo estuve revisando con otro trabajo que estaba haciendo que la ONE tiene una encuesta que se hace, que es la encuesta de actividades económicas. Ajá. Del área de transporte y logística. Lógicamente hay que seguir actualizando esta encuesta y ver también cómo se pueden ir colocando otras variables que se van a ir necesitando y que todavía no están en la encuesta. Esa fue mi pregunta de ahorita específicamente. ¿Sí? ¿Qué parámetros están y cuáles faltan para ir actualizando esa encuesta de una forma homogénea? Sí, y no solamente para esto, o sea, no solamente se va a necesitar para esto, también para otras cosas del área de transporte como tal,
que se pueden recoger en esa encuesta de transporte y logística que se hace ahora. Ok, perfecto. Bueno, pues por mi parte, Gabriela y Claudia, yo creo que nos quedan 3 minutos. Nos pasamos 15 y nos quedan 3 minutos de Zoom, ¿no? Gracias. Sí, ya para concluir, volverles a compartir el cronograma de las próximas capacitaciones que tendremos. Sería el jueves 25 de agosto. Estaríamos enviando la convocatoria en los próximos días y pedirles también de su apoyo en compartir. Cuando reciban la invitación lo pueden remitir a otros contactos que consideren que pudieran pues también aportar a esta conversación. Hemos tratado de conseguir la mayoría de los contactos, pero no siempre los conseguimos a todos. Así que si tienen, lo pueden reenviar. Este webinar es abierto, dirigidos pues a actores del sector, y siempre es importante contar con todas las visiones de todas las instituciones que participan. Eso de mi parte, y agradecerles nuevamente su puntualidad y participación activa en este primer webinar. Quedamos a la orden desde el equipo CIVIT y seguimos en contacto. A lo que dice Gabriel, agregar que, bueno, salven la fecha del 25 de agosto. De todas maneras, nosotros le vamos a estar en los próximos días enviando, como dice Gabriela, la invitación para que vayan reservando la fecha. La idea sería seguir o continuar con lo que hasta ahora hemos estado trabajando. Vimos a grandes rasgos cómo se implementa un sistema MRV de emisiones, cuáles son los parámetros, los indicadores que se necesitan, qué hace falta al país, y en el segundo webinar vamos a hacer como un trabajo un poquito más interactivo, para aprender a usar la plantilla que presentó Iván al final, para poder darle seguimiento de manera homogénea a todos los parámetros e indicadores que hacen falta para calcular las emisiones. Este webinar va a quedar grabado y va a quedar puesto en el canal de YouTube del proyecto, y de igual manera le vamos a compartir toda la información que hemos estado presentando aquí a través de sus correos electrónicos. Entonces, nada, estén atentos y muchísimas gracias por su participación. Bueno, buen día a todos. Gracias. Buen día, bye. Gracias. Buen día. Gabriela, me gustaría tener una reunioncita con Pablo para lo del jueves y para el próximo. Sí, un segundito. Sí, aquí mismo nos podemos quedar. Claudia, o se acabaron los minutos aquí. No, yo creo que sí, que nos podemos quedar. Pablo se desconectó Claudia, ya. dale a stop al recording, por favor.